fuentes para poder leer todas las noticias del deporte que están en biobiochile.cl, pero también para ver bien este espacio que tenemos con Javier Zamorano cada lunes aquí en Matinal, nuestra casa. Bien, chicos. Me dio hambre, sí, con el hilo que me va a tener esta semana. Sí, Y la previa del 18 me dio un poquito de hambre, ¿Hay asado pero en bien, Chile? pero bien. Esperemos que sí. Ya. No me han dicho nada, pero esperemos que sí. Por lo menos Y tenemos que una tener empanadita. uno compartido, pues. Por lo menos una empanadita y Todo, claro, todo pues, lo que es el conglomerado. Es verdad. Oye, estamos atentos a las palabras del presidente Gabriel Boric. Vamos a revisar, por supuesto, las noticias deportivas. Yo porque pensaba tenemos que decías que estábamos atentos a las noticias desde Maxwell. también, a esperar a qué nos dicen de acá. Pero tenemos de luce y a gras de las selecciones, porque por una parte tenemos una selección de rugby que perdió, pero con orgullo, y tenemos una selección de fútbol que perdió, Sin tanto orgullo. pero no sé cómo catalogar esa Pero pérdida. sé que yo estoy contenta. ¿por qué? Porque ganó Bielsa. No, mentira. Por lo menos. Claro, ¿Qué pasó con buscando Chile? el lado positivo por ahí la victoria de un viejo conocido como es Marcelo Bielsa, ex técnico de la selección chilena. Pero nuestra actual selección chilena, dirigida por Eduardo Berizzo, que lamentablemente tropezó en Montevideo, un 3-1 ante Uruguay, una caída contundente, clarísima, que de no haber sido por el portero Brian Cortés, yo creo que haber sido por lo menos unos 3 o 2 goles más. Una derrota que, si bien obviamente no es lo ideal empezar con una caída, un proceso como son las eliminatorias, lo cierto es que Uruguay nunca ha sido un terreno favorable para Chile. De hecho, el mejor resultado ha sido un empate. Entonces, por ahí pedir o exigir un triunfo en un debut con una selección más encima un poco golpeada, con la ausencia de Alexis Sánchez, por ejemplo, con algunos jugadores que apuntan al ya tan manoseado recambio de la selección chilena, por ahí tal vez era exigir mucho, pero claro, fue un partido bastante bajo de la selección, un partido bajo, por ejemplo, de jugadores como Eric Pulgar, como Charles Aranguis, que son más, decimos, lo llamamos a ser como los pilares de esta selección, que tampoco se le puede exigir mucho a nombres más jóvenes como, no sé, Alexander Aravena, como Marcelino Núñez, que por ahí dieron algunas pinceladas de los que pueden dar, pero en resumen fue un bajo partido de la selección chilena. Insisto, para matar a Berizzo, para matar a La Roja, no creo que dé, porque Uruguay siempre ha sido un terreno difícil para Chile. La prueba de fuego sin duda va a ser mañana martes ante Colombia en Santiago, rival directo en un cupo por el próximo Mundial, y ahora sí que no se pueden perder puntos ante un rival como Colombia y más encima en casa. Ya, una cosa es perder, pero ¿se le dio fútbol o le viste fútbol a la selección? Poco. Le vi como una pincelada de una idea. Porque ¿Y qué están jugando a la payaya? Tú veías, Poco más. por ejemplo, en momentos una presión bastante intensa de Chile. Presionaban 4, a veces 5 jugadores la salida de Uruguay. Pero claro, un Uruguay que muy al método Bielsa pobló bastante el mediocampo y te apretaban 4 o 5 jugadores la parte de arriba, pero el mediocampo estaba vacío porque los defensas de Chile estaban muy lejos de lo que se movían los volantes y los delanteros. Entonces había mucho espacio que fue muy bien aprovechado por Uruguay, que en el medio de verdad se hizo un par de chalas con lo que planteó finalmente la selección chilena. Mucho espacio siempre para los jugadores del combinado celeste, y eso se tradujo en goles donde, claro, con espacio se les hizo bastante fácil poder triangular, poder encontrar espacios. Así de hecho llegaron los 2 primeros goles, también ayudados por ahí por un par de errores que yo también creo fue la clave para que Chile perdiera. O sea, está bien, fue superado Chile, pero los goles en su mayoría salen por errores propios de la selección. O sea, el tercer gol, el segundo también son malas salidas, y obviamente ante un rival como Uruguay esos errores no se pueden cometer. Por ahí buscando el lado un poco positivo, está bien, se cometen errores en la primera fecha, queda mucho camino por recorrer, fue un partido como visitante, se esperaba que por ahí Chile perdiera, pero esos errores sí o sí, y lo mismo, lo dijo el mismo propio Eduardo Berizzo, son errores que no se pueden volver a cometer, que hay que trabajar para evitar, sobre todo por un partido tan clave como va a ser el de mañana ante Colombia. ¿Y cómo quedamos? ¿Cómo quedamos en la tabla? Solo nos salva Ecuador y Bolivia de no quedar colistas. Siempre. Siempre hay el que nos salva. Bueno, recordemos que Ecuador empezó con menos 3 puntos por la sanción de la última eliminatoria por el caso ahí del jugador Byron Castillo, seleccionado que se nacionalizó con documentación adulterada. Menos 3 puntos tiene Ecuador, 0 puntos tiene Chile, al igual que Bolivia, pero claro, Bolivia se comió 5 goles en Brasil, tiene por ahí una diferencia un poco a favor Chile, y ahí estamos. Bien abajo, octavos. En este momento, fuera de todo. Ya, ¿y Colombia? Recordemos, Colombia está tercero. Sí, Colombia Íbamos con ellos mañana. Colombia está tercero, le ganó 1-0 a Venezuela en suelo cafetalero, entonces está ahí empatado con Argentina, que también le ganó a Ecuador. Claro, es un poco negativo porque recordemos que son 6 cupos directos al próximo Mundial, el 7º va al repechaje, y Chile hoy, que está ahí octavo, estaríamos totalmente eliminados. Tendríamos que ganar y por lo menos hacer 3 goles para poder quedar mejor que Colombia. Porque Colombia tiene 3 goles a su favor. No, esos son los puntos.
Son Tres puntos. puntos y diferencia de +1. Por Ah, ejemplo, ya. Pongamos que Chile gana 1-0, llegaría a los 3 puntos, igual quedaría con una diferencia de -1 y claro, Colombia igual estaría arriba porque quedaría con diferencia de 0, cosa que igual a favor. Gracias por enseñarme a leer la tabla. Igual está recién empezando Sí, todo eso esto, sí. mientras revisamos paralelamente también imágenes de lo que está pasando fuera de la moneda por esta conmemoración de los 50 años del golpe, pero la preocupación está finalmente en el fútbol de Chile, en los Y en los nombres. jugadores, Tenemos ¿no? ahora un partido frente a Colombia donde sí va a sumar Alexis Sánchez, pero con una polémica porque venía enfermo, tenía un problema a la sangre, tenía ahí un problema de anemia finalmente. Se enojaron desde de la Juventus precisamente por aquello, pero tenemos un Arturo Vidal que si bien se notó cuando entró en el segundo tiempo, pero no está para jugar más de 30 minutos, decían. O sea, nuestros referentes no van bien. No, de hecho el mismo Vidal lo dijo ayer en sus ya tradicionales transmisiones ahí en Twitch, sus streamings. Dijo que no está al 100%, pero que él se siente con la confianza para poder aportar a la selección. Claro, el otro día, recordemos, ante Uruguay, Vidal fue suplente, entró el minuto 60 y cuando entró cambió totalmente el panorama de la selección. Se adueñó rápidamente del medio campo, eso le dio un poco de libertad, por ejemplo, a Diego Valdés, a Marcelino Núñez, que se habían visto un poco fuera del partido, lograron enchufarse un poquito ya con Vidal en cancha. Pero claro, eso también te da la sensación de qué pasa si Vidal entra como titular, si queda un poco anulado por el equipo colombiano mañana. ¿Con quién lo reemplazas? ¿Quién podría ser la llave para abrir a un supuesto equipo colombiano más cerrado? Te deja también la duda. Y claro, lo de Alexis, que ha sido de muchos comentarios, si bien ya está entrenando a la par de sus compañeros, recordemos que Alexis tampoco, ni siquiera viajó a Uruguay, no estuvo considerado finalmente para el debut en eliminatorias, en Italia, bien digo, estar un poco molesto porque se advirtió un poco al jugador, también al cuerpo médico de la selección, de que Alexis no estaba al 100%, recordemos que él se sumó ya casi sobre el final del mercado de pasos al Inter de Milán después de su salida del Olympique de Marsella, entonces no estaba a punto y claro, después se le detecta este problema en la sangre, una supuesta anemia, que es algo que si bien se ha hablado bastante no está confirmado aún qué es lo que finalmente es el problema que dejó a Alexis fuera de Uruguay y que lo tiene ahí entre algodones para el partido de mañana. Debería estar sí o sí, debería ser titular, pero por lo visto seguramente tampoco va a estar para 90 minutos pues ahí entonces la clave va a ser, sobre todo en el primer tiempo, que Chile logre marcar una diferencia ante una Colombia que es un equipo sólido, es un equipo que siempre le cuesta a la selección chilena, por más que acá en nuestro país el historial está a favor. Es una selección bastante joven, de mucho físico, muy rápida y que de hecho el otro día ante Uruguay se vio eso, que cuando Uruguay le metía velocidad, sobre todo con Darwin Núñez en ataque, hizo ver muy mal a la selección chilena y eso puede ser también un tema a tratar para el partido de mañana si es que Berizzo va a plantear algunos cambios en defensiva y sobre todo, creo yo, en medio campo y en ataque con Alexis Sánchez desde el primer minuto y también con Arturo Vidal, que debería ser titular mañana. ¿A qué hora mañana? Mañana 21:30 horas el partido en el Estadio Monumental, ya está ya segunda fecha de eliminatorias, ahí vamos a tener el duelo entre Chile y Colombia, que insisto, yo creo que es la prueba de fuego para Berizzo, para la selección. Ya enredar puntos ante un rival directo en tu casa, más encima, ya sería bastante complicado y recién en la segunda fecha ya empezamos a sacar la calculadora, que obviamente no es para nada grato pensando en el próximo Mundial del 2026. Ya, eso con la roja, vengámonos un poquito al fútbol regional también, porque han pasado cosas, han habido partidos y el Vial tiene buenas noticias. Sí, después de harta polémica, porque recordemos que este partido estaba programado para el día sábado, se suspendió, se canceló, que se jugaba, que no se jugaba, que iba para Talcahuano, que aquí, que allá, finalmente se jugó el día viernes en el Estadio Esterroa con un marco de público bastante considerable, hay que destacar eso, un día viernes 6 de la tarde, en la previa más encima de un partido de Chile, que hayan habido más de 10.000 personas, es bastante destacable. Bueno. Y lo otro también destacable, que no hubo mayores incidentes, se portaron bien, por más que había hinchas tanto del Conce como del Vial. Bueno, un 1-0 finalmente a favor del Almirante, que fue local en este partido, aún un partido bastante parejo. Recordemos que el Conce venía de una racha bastante positiva, ya 6 partidos sin perder, sin conocer derrotas en la segunda división, así que llegaba con bastante motivación el cuadro lila, pero finalmente fue el Vial el que se impuso, el que con un gol de Herrera finalmente gana 1-0 y lo deja tercero en la segunda división. Ahora recordemos que ya la segunda división se definió. La ganó finalmente Deportes Limache, se quedó con el cupo de ascenso a la primera vez, pero está por ahí un tema, una supuesta polémica. Vamos a empezar ya con el tema del escritoriazo, de que habrían algunas cosas irregulares en el cuadro ahí de la quinta región, y por ahí Fernández ya se ilusiona con un segundo lugar que en un caso muy hipotético podría llegarle algo ahí al equipo del Almirante, que está tercero en segunda división. Concepción se quedó un poquito más abajo, pero al menos ya bastante lejos de los puestos de descenso, así que un destacable clásico ahí que finalmente acabó en esa victoria 1-0 para Fernández Vial, así que para la alegría del hincha aurinegro y para pesar de los liras fue triunfo de Fernández Vial. En lo deportivo obviamente va cambiando partido a partido, pero lo bueno es que en la hinchada esto no cambia y se cuida mucho el estadio, se respetan mucho a pesar de que son rivales, así que me parece positivo también que no haya habido mayores problemas, así que dejamos un poquitito. ¿Han tenido sus episodios?
episodios, ¿ah? Lo han Sí, tenido, sí, pero sí, lo han se tenido. portaron Bastante bien, peor sí, algunos. se han tenido Pero algunos, pero se últimamente se han portaron portado bien. bien. Dentro de Qué lo, de lo esperable bueno. dirán algunos, pero hay una situación también que se está viviendo a nivel internacional. Están los ojos puestos en el Mundial de Rugby que se está jugando en París, donde sin duda que una de las actividades fuera de la cancha más esperadas son los haka, de los maorí, de los neozelandeses. Pero fíjate que el himno nacional de nuestro país, como fue cantado por primera vez en un mundial por los chilenos, es un motivo de hablar. Incluso dicen que superó al haka de los maorís. Sí, y ojo, que son comentarios no acá de nuestro país, sino que son comentarios internacionales de gente ya más experta en el rugby que quedó bastante cautivada con la forma en que los Cóndores entonaron por primera vez en la historia de un mundial de rugby el himno chileno. Recordemos que por primera vez en la historia, en el estadio planetario, está la selección chilena que tuvo, claro, un debut no el esperado, finalmente cae 42-12 ante el combinado japonés, un equipo mucho más experimentado. 14 o 15 del mundo está. Sí, está entre el top 20 del mundo el equipo japonés, que de hecho el mundial pasado ya fue una sorpresa bastante grata y ahora llega con mucha experiencia, con jugadores de bastante potencial. Y ojo, bueno, lo que pasa mucho con Japón en el rugby es que son muchos jugadores nacionalizados. Sí. Son muchos jugadores de países de Oceanía, donde es muy fuerte el rugby, que finalmente se nacionalizan japoneses y ya están en la selección. Por algo está tan fuerte en el último tiempo. No era un rival para nada fácil para Chile, aún así fue destacado a nivel internacional por jugadores japoneses, en medio neozelandeses, que son los más expertos en el deporte de la ovalada, que destacaron a esa selección, que esperaban mucho menos de un Chile, que igual se anotó 2 tries por ahí con Yoyo, también se me fue el nombre del segundo autor del try, que por supuesto son jugadores ya históricas para nuestro país y que también cautivaron con el himno, porque como les comentaba, no son comentarios de acá de Chile, sino que son internacionales, que incluso superaron al haka en este juego como previo que se hace un poco psicológico entre rivales, de decir, mira, con las ganas que te voy a enfrentar, mira cómo vengo aquí a jugar este partido, y que eso también por ahí motivó bastante al hincha chileno, bueno, al equipo chileno, que más encima contó con cerca de 5.000 chilenos en las tribunas, así que fue un debut, obviamente no con el resultado esperado, fue una derrota que por ahí dicen, pero fue bastante distancia entre ambas selecciones, pero insisto, una selección que está debutando en un mundial ante una selección mucho más experimentada y viendo otros resultados, no sé, por ejemplo, 82-8 perdió Rumania, que es otra selección que estaba debutando, 52-8 perdió también Namibia, entonces por ahí mucho más digna, por Mejor, así decirlo, sí. mucho más presentable lo que fue este debut de los Cóndores ahí en el Mundial de Rugby. No, me parece súper bien, aparte en un país como el nuestro que no tiene tampoco tanta cultura de rugby hace tanto tiempo. O sea, si bien se juega hace muchos años el rugby, no es hasta hace mucho que lo tenemos ya de manera mucho más profesional, con formación de los jugadores en este caso, así que totalmente digno y considerable. Tengo una pregunta, sí, porque entiendo que cuando se entonan los himnos en los distintos certámenes internacionales de fútbol, en este caso rugby, generalmente los equipos no lo cantan. Simplemente como que se escucha la, Es que depende la de los melodía. himnos también, po. Pero no todos lo cantan, precisamente. Como que uno ve a los jugadores que están ahí parados con actitud de respeto, pero Chile siempre como que ha marcado la pauta, y particularmente con los hinchas que están en los distintos estadios, en este caso de rugby, pero también de fútbol, siempre cantar, incluso seguir cantándolo, porque viste que hacen una versión más cortita. Sí, ojo con ese punto, porque en el caso del fútbol, la FIFA ya prohibió cortar los himnos entre medio, los tocan en su mayoría completo, a diferencia, no sé, el de Brasil, que creo que es muy largo, creo que ahí lo cortan. Hay un máximo de segundos. Pero la federación pidió en este partido específicamente en Uruguay que lo cortaran para poder hacer todo esto, que ya es un ritual de que los hinchas terminan cantando, a pesar que había un poquito en Uruguay. Pero en el caso del rugby, el mundo del rugby no conoce ese ejercicio, por eso es que se impresionaron tanto con el himno de los chilenos. ¿El ejercicio de cantar? El ejercicio de cantar, y que la barra también lo Que le canta. cante. Ay, para ellos eso es como desconocido. Sí, ya, eso ya. es un poco desconocido, que tanto hincha, más encima una selección debutante, Claro. un poco lejos, hay que decirle igual Francia de Chile, por más que estoy seguro que hay mucho nacional allá en el suelo francés. Pero claro, está muy arraigado en el rugby este tema del juego psicológico previo al partido. Sí, pues. Pero se da de repente con las ceremonias, con el mismo haka tradicional de los All Blacks de Nueva Zelanda. Pero por ejemplo, el himno francés también se escuchó muy fuerte en el debut, también en la Argentina en el partido con Inglaterra. Pero el de Chile, insisto, cautivó mucho más por la forma en que cantaron los jugadores, Sí. porque es primera vez que se vea un himno chileno sonando en un certamen Y así. el llanto, ¿ah? Y eso, claro, Bonito. jugadores llorando, muy emocionados, obviamente con este debut que marcó, por supuesto, un partido histórico para ellos, y que van a volver a jugar este sábado ante Samoa a las 10 de la mañana. Va a ser el segundo partido ahí de Chile en el Mundial de Rugby. Y más encima nos tocó con Argentina también de esta primera etapa.
Hay un tema sin duda importante porque ellos no son profesionales, ellos no viven de esto 100%, a diferencia de los otros. Incluso en las entrevistas que le hacían decían que para ellos, claro, si bien perdieron, pero están orgullosos porque no cualquier equipo acepta las condiciones en las cuales ellos están, a diferencia de los otros equipos, donde ellos no están en tan buenas condiciones en todo este mundial, que igual dura harto tiempo, por lo menos un poquito más de un mes. Sí, los partidos son cada 7 días aproximadamente, una semana. De hecho, el mundial de rugby es el mundial de toda disciplina más extenso de todos los deportes. Por lo mismo, son jugadores que obviamente quedan muy aporreados después de cada partido, necesitan un descanso, y por lo mismo va a ser de sábado a sábado al menos en el panorama de Chile. Va a ser primero Samoa, después va a ser el turno de Argentina y finalmente Inglaterra, que van a ser sin duda los dos partidos más difíciles para los Cóndores en este mundial de rugby. Qué dolor, ya, del fútbol al rugby, del rugby al tenis. Oye, este tipo nos aburre, ¿ah? Se pasó, de verdad que se pasó el pájaro loco, como le dice mi querida madre a Novak Djokovic, el pájaro loco. ¿El pájaro loco? Por la cara que tiene. Sí, un poquito de cara de ave. Pero bueno, histórico el triunfo ayer de Novak Djokovic en el US Open, porque llega a su título número 24 en Grand Slams. Nunca un tenista masculino había asumido tantos títulos. Igual eso sí, la marca histórica de Margaret Court, o sea, la tenista australiana, que también tenía 24 grandes a su haber. Pero ayer con el triunfo sobre Daniil Medvedev, que en un momento lo tuvo ahí contra las cuerdas a Djokovic, especialmente en el segundo set, muy extenso, casi 1 hora y media solamente en el segundo set, pero finalmente Djokovic se queda con ese parcial también, y luego en 3 sets finalmente se queda con este triunfo que le permite ya, para muchos ya con esta hazaña, el tenista más grande en la historia del deporte blanco. Yo tengo mis dudas todavía. ¿Sí? Claro, por títulos lo es, pero para mí por lo menos siempre va a ser el mejor Roger Federer, por más que tenga más títulos el Sergio Djokovic, pero lo de ayer de verdad que se pasó al nivel que juega a sus 36 años, pareciera no ni siquiera tener freno, tiene 36 y ayer parecía incluso más joven que el propio Medvedev, que tiene varios años menos que él. Entonces, de verdad que se pasó, en este caso Novak Djokovic, que de esta manera no se cansa de sumar títulos, seguramente va a llegar al 25, incluso, ¿por qué no?, a otro par de Grand Slam. El único por ahí que dicen que le puede hacer pelea todavía es Carlos Alcaraz. Alcaraz, que perdió en semifinales ante Medvedev, que de verdad jugó un tenis soberbio el ruso en ese partido de semifinales para eliminar al español, citarse finalmente con Novak en la final, pero no pudo imitar lo hecho en ese partido de semis, y finalmente ayer cae ante un Djokovic que de verdad está jugando a un nivel espléndido en el tenis, y por lo mismo ya está para muchos catalogado como el mejor tenista en la historia. Sí, y en el femenino, Coco Gauff también, que con 20 años se queda, imagínate, todavía no tiene ni siquiera los 20, entonces se queda con este primer Grand Slam también en su historia. Le gana una tenista rusa que por dictamen también a nivel mundial no pueden representar a sus países, entonces estaban sin la bandera finalmente. Así que gracias. Último paréntesis, ¿vieron a la Emma Watson con la Anna Wintour? Ah, pues andaban todos. Ahí viendo, Ayer también. amo sentaditas la Javier. Muchísimas gracias. BioBioChile.cl, sección de deportes. Sí, sección de deportes van a estar bien cargada con obviamente el Chile en las eliminatorias. Hay Copa Davis que empieza mañana con Chile enfrentando a Suecia. Obviamente la previa del segundo partido de los Cóndores del Mundial de Rugby. Todo ahí va a estar en BioBioChile.cl. Eso, buenísimo. Oye, hay datitos también para todos nosotros mientras